Denostado e incomprendido durante siglos por oscuro y de compleja lectura, ocupa hoy un puesto de honor en el Parnaso de la poesía española y también de la poesía universal. Los autores de la generación del 27 lo tuvieron por modelo y tomaron su nombre grupal de la famosa celebración del tricentenario de su muerte en el famoso Ateneo de Sevilla. Nos referimos, como no, a Luis de Góngora y Argote, príncipe de la luz y príncipe de las tinieblas de la poesía castellana. Luis de Argote y Góngora nació en Córdoba en 1561. Su padre, Francisco de Argote, fue juez de bienes confiscados de la Inquisición, hombre erudito, poseedor de una gran biblioteca donde se aficionó muy pronto el futuro poeta a las lecturas. Su madre era Leonor de Góngora, perteneciente, como su marido, a una de las familias más ilustres de Córdoba. De esta tomará el vate el primer apellido, cosa normal en aquella época, pues uno podía elegir el apellido que quisiese. Posiblemente Góngora lo eligió por la sonoridad esdrújula. De su infancia tenemos muy pocos datos. Quizás cursó sus primeros estudios en el colegio de los jesuitas de su ciudad. A los 15 años fue a estudiar a Salamanca, cobrando pronto gran fama como poeta, corriendo sus versos manuscritos de sitio en sitio. No tenemos constancia de que terminara sus estudios en Salamanca, pero sabemos que estuvo al menos matriculado 4 años. En Córdoba, un tío suyo, racionero de la catedral, es decir, que recibía una parte de los beneficios, introduce desde muy joven a Góngora en la carrera eclesiástica y lo hace tomar las órdenes menores y más tarde las órdenes mayores. Este oficio lleva al poeta a viajar por gran parte de la geografía española en representación de su cabildo. Parece ser que Góngora, como criticará luego Quevedo, no tiene gran pasión por el oficio que profesa, es decir, no es muy religioso. Así, en 1587 es apercibido por el obispo de Córdoba, por faltar de continuo al coro, por hablar en él cuando está y por dedicarse más a oficios profanos que a religiosos. El obispo resalta también su afición por los toros, las comedias y la escritura de coplas profanas. El joven poeta se defiende con gran burla, afirmando que en el coro no podía hablar, pues su sitio estaba entre un sordo y uno que no dejaba nunca de cantar. Góngora pasó parte de su vida ansiando entrar en la corte del rey, cosa que logra en 1517 gracias al favor del famoso duque de Lerma, a quien le dedicó su panegírico. En la corte consigue ser nombrado capellán real, para lo que tuvo que ordenarse sacerdote ya en su vejez, cuando tenía unos 55 años. Pero la caída del duque de Lerma y la muerte de Felipe III suponen un duro golpe para el poeta cordobés, que permanecerá los últimos años de su vida en la corte, pero ya con un menor peso, en la sombra prácticamente. Además, parece que su afición al juego de los naipes, a las cartas y los grandes gastos familiares lo tuvieron en jaque constantemente. Enfermo y con la memoria casi perdida, retornó a su Córdoba natal en 1626, muriendo un año después en la ruina.
Góngora no llegó a ver publicada su obra en vida, aunque su fama fue bastante grande para aquellos siglos, llegando a tener un gran grupo de fieles seguidores que seguían su doctrina poética. Sus poemas se difundieron de forma oral y manuscrita y fueron impresos en algunas recopilaciones y antologías de la época, sobre todo después de su muerte. Su obra pasó luego a ser publicada de forma individual, pero nos encontramos con grandes lagunas y dudosa autoría de muchos poemas. Uno de estos manuscritos más fiables en el que nos llegan sus composiciones es el famoso manuscrito Chacón, mandado copiar por el conde duque de Olivares. En este manuscrito encontramos este soberbio poema: la dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas destilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de Aida. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor, sierpe escondida. No os engañen las rosas, que a la aurora diréis que aljoforadas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. Manzanas son de tántalo y no rosas, que pronto huyen del que incitan ora, y solo del amor queda el veneno. La poesía de Góngora se clasificó tradicionalmente en dos estilos, el del príncipe de la luz y el del príncipe de las tinieblas. Una primera época está del príncipe de la luz, donde el poeta sigue con la tradición popular, y luego la del príncipe de las tinieblas, donde Góngora adopta un estilo totalmente culteranista a partir de 1610, cuando compone su oda a la toma de Larache. No obstante, esta clasificación que nos encontramos en los libros más antiguos, hecha por Cascales, no es ya del todo aceptada por los estudiosos, sobre todo después de los amplios estudios que le dedicó Dámaso Alonso. Entonces es mejor seguir lo que dice Dámaso, que elimina esta división temporal porque manifiesta que el estilo final se anunciaba desde los primeros poemas y porque siguió escribiendo también hasta su muerte coplas, letrillas y romances burlescos. Por tanto, la clasificación de Cascales no tenía mucho sentido. Así, podría hablarse entonces de una primera etapa, quizás hasta 1610, donde el estilo se va desarrollando y mostrando características barrocas, y luego hay una segunda etapa, pero es una segunda etapa de intensificación culta, donde el barroco parece que llega a su máximo nivel. En esta segunda etapa, la poesía retuerce la sintaxis hasta límites nunca vistos, siendo todo el poema un hipérbaton en sí. Los versos son como una especie de acertijo intelectual y gramático, cargado de cultismos y referencias clásicas que hay que ir poco a poco desenmarañando para poder llegar al significado final del poema, que solo va a ser accesible para los más eruditos. No obstante, los versos son fluidos y sonoros, presentando un gran colorido en las descripciones de los paisajes, en las descripciones de los ambientes. Debido al abuso de los cultismos, es decir, palabras que incorpora del griego o del latín, a este tipo de poesía se la denominó despectivamente como culteranismo y posteriormente como gongorismo, ¿no?, tomando el nombre de su autor. Al primer estilo de poesía más tradicional de las primeras épocas pertenecerían la mayor parte de los romances y las letrillas, como la siguiente que vamos a ver, pero hay que recordar que siguió hasta el fin de sus días también en estas composiciones menores. Así dice: traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente.
coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente, y ríase la gente. En el estilo más culteranista, barroco, hallamos gran parte de los sonetos, las canciones y los poemas más extensos como las Soledades, la fábula de Polifemo y Galatea, la fábula de Príamo y Tisbe y el citado ya panegírico al duque de Lerma. Así reza el final de Polifemo y Galatea. Sus miembros, lastimosamente opresos del escollo fatal, fueron apenas que los pies de los árboles más gruesos calzó el líquido aljófar de sus venas, corriente plata al fin sus blancos huesos, lamiendo flores y argentando arenas. A Doris llega, que con llanto pío yermo lo saludó, lo aclamó río. Vemos aquí en este fragmento pues gran parte de todas esas características que hemos ido anunciando en las que se retuerce la sintaxis. De resaltar son también sus grandes rivalidades contra otros dos genios de la literatura española y universal de aquellos días. Hablamos de López de Vega y de Francisco de Quevedo. Contra el primero sale vencedor, pues Lope reconoce en cierto modo el mérito del cordobés y las críticas son más bien moderadas. Hay que decir que Lope era una eminencia en aquellos días, no solo el primer poeta, sino el primer dramaturgo venerado por las masas y los hombres cultos. No había existido un escritor en esa fecha que tuviera la fama y la aclamación que Lope de Vega. Pero de la rivalidad con Quevedo parece salir perdedor. Lo que comenzó siendo una rivalidad literaria allá por Valladolid, de Góngora recriminando a Quevedo traducir mal del griego y de Quevedo achacando a Góngora a sus desvaríos lingüísticos, terminó por convertirse también en un enfrentamiento más personal, en un odio mutuo que los llevó a enfrentarse en público con los más graves insultos en verso. Góngora no dudó en burlarse de la cojera de Quevedo y de su miopía, y Quevedo resaltó los vicios indignos del sacerdote, como el de bebedor o jugador de naipes, e incluso lo acusó de algo muy grave en aquellos siglos, de ser judío. Parece que Quevedo llevó incluso al plano físico la pugna y compró la vivienda de la calle Cantarranas en Madrid, donde vivía Góngora, y lo desahució en 1625, lo echó de la casa alquilada. Así dice uno de estos poemas más famosos de Góngora hacia Quevedo. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía, que ya vuestros pies son de lejía, que vuestras suavidades son de arrope. ¿No imitaréis al terenciano Lope, que al de Belerofonte cada día sobre zuecos de cómica poesía se calza espuelas y le da un galope? Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestáselo un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greguesco luego. Pues hasta aquí, amigos, nuestro viaje por la figura de un poeta que, bebiendo de la tradición italianizante del Renacimiento español y del Renacimiento italiano, llevó a la poesía a sus más altas cotas de barroquismo literario, haciendo del lenguaje un juego de belleza y profundidad humana, ingenioso y lleno de acertijos, únicamente apto para los más entendidos y cultos. Ya sabes, si te ha gustado nuestro vídeo, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.